Perfecto. Entonces les decía, iniciamos con esta definición. Entonces, todo esto que es de la propiedad intelectual, pues es muy importante estas dos palabras, ¿no? Es de la creación de la mente humana y pertenece principalmente al intelecto. Esto excluye pues muchísimas otras creaciones que pueden desarrollar y hay todo un debate acerca de animales que hacen pinturas, eh, ahora sí que chimpancés que han escrito ciertos párrafos o narraciones cortas, etcétera, ¿no? O imágenes, ¿no? Principalmente. Esa es la definición, digamos, superior de lo que vamos a llamar a la propiedad intelectual. Y del lado del derecho, pues es como tal, es un derecho resultante de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos, literarios, artísticos de la mente humana. Entonces, esta definición legal, pues igual enmarca, ¿no? Y define precisamente qué es y qué no debe de ser una propiedad intelectual. Entonces, algunos de los ejemplos que podemos encontrar en el día a día son obras literarias, artísticas, científicas, eh, revistas, fotos, pinturas, interpretaciones y ejecuciones de artistas, fonogramas y emisiones de radiodifusión. La radio, cuando vamos a la obra de teatro, todo eso contiene propiedad intelectual. Inclusive si nosotros grabamos esa obra de teatro y la transmitimos, generamos otro tipo de propiedad intelectual. Eh, si nosotros creamos una música y una letra en particular, pero la interpreta otra persona, es otro tipo de derecho de propiedad intelectual. Inclusive cuando se manda a la radio, ellos generan por temas de difusión otro esquema de propiedad intelectual. Entonces, en el día a día estamos llenos de muchísimos ejemplos. Yo diría que el 80%, el 90% de lo que estamos rodeados, pues ha tenido o tuvo o tiene algún esquema de protección intelectual. Y algo que sucede en el día a día es que nosotros lo damos por sentado o ni siquiera nos interesa qué es lo que está sucediendo con eso. Otros ejemplos, pues es lo que que nosotros nos vamos a dedicar a platicar hoy, que son las invenciones en todos los campos, descubrimientos científicos, diseños industriales y marcas de fábricas, comercios, servicios, nombres y denominaciones comerciales. Entonces, mm, ¿qué les podría decir? O sea, la propiedad intelectual está dominada principalmente por los abogados, que era lo que les comentaba hace un instante. Eh, generalmente lo tenemos acaparado como un aspecto legal. Sin embargo, también los abogados generalmente cuando nos acercamos a ellos, tratamos de que nos respondan algunas preguntas como estas de que, oye, ¿por qué necesito proteger mi invento o mi obra literaria, mi música? Y no nos cuestionamos dónde estamos, cuánto nos costará todo el proceso de protección, cuánto ingreso he generado y si vale la pena o no protegerlo, cómo lo voy a generar, si es que tengo un modelo de negocio. Estamos ligando ahora sí todo lo que hemos visto en las clases pasadas hacia conviene o no conviene incursionar en la propiedad intelectual acerca de mi producto o servicio que estoy desarrollando. Y cuando llegamos con los abogados, pues les hacemos este tipo de preguntas o las traemos en la mente y esperamos que ellos nos den una luz verde para muchos de los temas. Confiamos en su experiencia y pues a veces nos dejamos llevar por el proceso sin realmente saber si todo este esquema de propiedad intelectual nos va a funcionar y va a estar a nuestro favor. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen generalmente los abogados? Si tú tienes un invento, protégelo y mete una patente y mete un modelo industrial y bla, 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 bla. Entonces, todo este módulo consiste en que ustedes entiendan principalmente este tipo de cuestionamientos. ¿Nos conviene o no nos conviene en nuestra tecnología, en nuestro producto, en nuestro emprendimiento, ir por un tema de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos vamos a estar preguntando justamente por qué es importante, o sea, si lo tengo que realizar,
dónde lo voy a realizar y para qué lo realizo. Y ahí es, lo importante de esto es que ahora nosotros estamos combinando esta parte legal de los abogados, que ellos están especializados desde la redacción, presentación de los documentos, seguimiento, titularidades. Ellos hacen toda esta carga, digamos, administrativa, legal, que a nosotros ni nos interesa en este momento, ni probablemente nos interese. Y también somos especialistas técnicos, o sea, dominamos la materia en la que estamos tratando de hacer una nueva creación, ¿no? Un nuevo invento o una nueva forma literaria. Y finalmente tenemos el enfoque del negocio, o sea, cómo vamos a generar que esto sea rentable o que tenga expansión. Entonces, estas tres habilidades, si lo recuerdan bien, es el centro de atención del gestor tecnológico, que en este caso, pues somos nosotros. Entonces, los gestores tecnológicos necesitamos tener control sobre lo que gestionamos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si estamos desarrollando un producto, si estamos desarrollando un servicio, pues es importante que identifiquemos realmente nuestras necesidades, los aspectos regulatorios, los aspectos de producto y también los aspectos de propiedad intelectual, porque de esta manera podemos de una manera íntegra generar las estrategias adecuadas para que nuestro producto, si no es por algún modelo de negocio determinado, pueda se pueda ampliar o se pueda reducir, ¿no? Y ese es el principal factor que tenemos que tener en mente como gestores de tecnología. La Organización Mundial, que les comentaba de la propiedad intelectual, la OMPI, es el organismo eh, creado por las Naciones Unidas y que se autofinancia y que es pues el punto de referencia acerca de todos los temas de propiedad intelectual. Cuentan con más de 189 miembros, hasta donde lo revisé cuando creé esta presentación. Y es que no sé cuándo la van a ver los de allá. Entonces, eh, es quien da políticas, y esto es algo muy importante. La WIPO no es una entidad regulatoria, es una entidad que emite buenas prácticas, guías y políticas para que los países que gusten o que traten de mejorar o implementar buenas prácticas en temas de propiedad intelectual puedan tener un sustento donde basarse. Entonces, puede ser que México esté o no alineado a lo que dicte la OMPI, pero no es un tengo que alinearme a ellos. Y eso es algo muy importante recalcar porque cada uno de los países se decide si se alinea o no se alinea, ¿no? Y eso va a mermar y va a hacer más difícil o va a simplificar nuestros procesos de protección intelectual. Entonces, cuando nosotros hablamos de la propiedad intelectual, estas creaciones del intelecto humano, generalmente en el campo legal tenemos dos partes del derecho, la parte moral y la parte patrimonial. Entonces, la parte moral es este reconocimiento que recibe el inventor, el obtentor, el titular, la persona que ha puesto tiempo, recursos, imaginación y trabajo en la creación de su propiedad intelectual. Y tiene una característica muy importante, es intransferible. Eso quiere decir, o sea, si yo creo una patente y estoy como inventor, yo no puedo negarme ya a ser el inventor y decir, no, 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 ya no quiero, es Frida. Entonces, yo no puedo transferir eso, ni nadie me puede hacer firmar documentos diciendo que yo no soy el inventor. Entonces, es uno de los puntos más críticos y que generalmente hay malas prácticas en las industrias tratando de decir, ah, bueno, tú creaste esto, pues fírmame aquí que ya no eres el inventor. Entonces, eso cae en una inconsistencia legal y es uno de los puntos que me ha tocado conocer de primera mano qué sucede. Entonces, este derecho es intransferible
En contraste, los patrimoniales sí se pueden transferir. ¿Y qué son los patrimoniales? Pues es el derecho de yo generar algún tipo de ingreso, patrocinio relacionado a mi propiedad intelectual. Básicamente de cobrar por el ingreso. Entonces, si yo creé esta patente, se presenta y a mí me reconoce como inventor, pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo renuncio a mi derecho patrimonial y se lo voy a ceder a la empresa en la que estoy trabajando. Entonces, cuando se transmita esa solicitud de patente y llega a mercado, pague regalías o algún otro esquema de financiamiento o de inversión que reciba, pues habrá términos y condiciones en los que yo podría o no recibir algo de ese dinero por ese derecho de propiedad intelectual. Entonces, esa es la parte legal, digamos, más importante que tenemos que entender. Y pues los derechos de propiedad intelectual, para hacerlo muy resumido, tienen tres factores muy importantes. Se crean principalmente para generar incentivos a quienes los creamos, a quien los generamos, permiten y faciliten el crecimiento de la industria y de la cultura. Esto principalmente porque al ser la mayoría un tipo de monopolio, nos permite adueñarnos y hacerlo rentable, creando un círculo virtuoso de crecimiento, ¿no? Yo gano, gana la industria, gana otra persona y pues se va haciendo más. Y finalmente, el tercer beneficio de la propiedad intelectual es que nos reconoce pues un derecho. Entonces nos proporciona ese papel que podemos mostrar ante otra persona y decir, ah, yo lo hice, ¿no? Y justamente uno de estos factores es uno de los principales factores por los que se desarrolla tecnología en países como México, principalmente en temas de investigación. Mucho tiempo estuvo ligado temas de puntos por ahí de CONACYT el desarrollo de investigación y hace pocos años a un tema de presentación de patentes. Entonces, el tema de que me reconozcan como inventor también es uno de los factores de beneficio y legados. Entonces, ¿cuándo y por qué proteger? Y estas son las cosas que nos tenemos que preguntar. O sea, si nuestro modelo de negocio, si lo que nosotros queremos generar de valor eh, tiene un aspecto financiero o no, es algo que tenemos que considerar. Pero lo más importante es que consideremos cómo lo vamos a llevar al mercado y cómo lo vamos a implementar. Entonces, tenemos que buscar generar valor mediante la explotación de mi derecho patrimonial y de mi derecho moral. Entonces, si yo voy a una conferencia, presento mi invención y estoy dando más información que ya tengo protegida, pues eso va a hacer que más personas conozcan del tema y generalmente va a empezar a elevar el nivel técnico de cada una de las personas o de las naciones. Y eso genera un impacto directo en la creación de más conocimientos. Entonces, a eso lo vamos a conocer en su conjunto con la propiedad intelectual como capital intelectual, que es que ustedes entiendan que no es solamente el derecho, sino cómo el inicio de ese derecho al compartirse se empieza a expandir en otros sectores, en el mercado, en los canales de distribución y también en ventajas competitivas versus otras empresas. Entonces, lo que nosotros realmente tratamos de buscar no es solamente propiedad intelectual, o sea, ese es el punto de la punta del iceberg, sino lo que queremos llegar a generar es el capital intelectual. Y el capital intelectual tiene este factor de cómo explotamos el conocimiento y lo hacemos rentable o generamos valor, ¿no? Dentro de este capital intelectual y la propiedad intelectual tenemos 4 segmentos en los que generalmente podemos establecer un marco de decisión. Buscamos que nuestra propiedad intelectual nos dé exclusividad, ya sea que nos evitemos que nos copien, que nos reproduzcan, o sea, una ventaja versus otros competidores. Buscamos identidad. Ese es otro de los factores principales. O sea, me quiero diferenciar de alguien respecto a esto porque o para. Entonces,
Ahí podemos emplear todo lo que es marcas, eslogans, inclusive modelos tridimensionales, etcétera. Tercera, buscamos un impacto, una globalización, una internacionalización, entrar a nuevos mercados y finalmente convertirnos en alguien competitivo en nuestro segmento de mercado. Entonces ahí generalmente estamos buscando cómo incrementar nuestro valor, cómo reducir nuestros costos, cómo mejorar alguna problemática identificada. Entonces estos 4 factores son los que nos ayudan a decidir hacia dónde y por qué nos deberíamos de estar preocupando por hacer una protección de nuestra propiedad intelectual. Ahora, ¿qué pasaría si no existiera como tal un sistema de protección de propiedad intelectual? Pues básicamente, primero, pues habría una competencia desleal. O sea, yo saco un producto y en cuestión de semanas, meses, ahí va a haber una empresa en China que ya lo tiene. Inclusive, no sé, sí, en meses, 6 meses, un año para productos electrónicos y demás, pues es algo muy viable. Entonces, a esto le vamos a conocer como un oportunismo. Y el oportunismo eventualmente va a desincentivar la inversión. ¿Por qué? Porque ya no hay manera en la que podamos recuperar el dinero porque eventualmente alguien va a traer un producto más barato, más económico y pues no vamos a poder darle la vuelta al ciclo, ¿no? Como tal. Entonces va a haber menos investigaciones, menos progreso y por lo tanto va a haber un estancamiento de la economía al no haber investigación, porque nos convertimos en un país productor agrícola, primario, secundario, terciario, manufacturero, pero si no estamos generando nuevo conocimiento, pues eventualmente no nos queda más que eso. Entonces se hace un ciclo virtuoso, pero al revés, ¿no? O sea, realmente va creciendo como en retroalimentación negativa y pues al haber más estancamiento de la economía, va a haber más oportunismo de las personas o de las empresas y eventualmente menos dinero. Entonces, esto es precisamente lo que estamos tratando de cuidar cuando protegemos o con todo el sistema de propiedad intelectual. Ahora, la propiedad intelectual la vamos a estudiar, o bueno, está definida desde 2 grandes áreas. La parte de derechos de autor, que se compone principalmente en México como, bueno, que tiene una subdivisión en software y derechos conexos, que eran los que les platicaba de los temas de difusión, transmisión, eh, de los derechos de autor, y la parte de propiedad intelectual, que es la que vamos a estar hablando a detalle. Entonces, la parte de propiedad intelectual tiene 3 ramas. Signos distintivos, donde vamos a platicar de marcas, muy poquito de avisos comerciales y nombres comerciales. Luego tenemos el secreto industrial y de las invenciones, que es lo que más les voy a dar detalles. Patentes, modelo de utilidad y diseños y dibujos industriales. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? De la importancia del sistema de propiedad intelectual, ¿qué es la propiedad intelectual? Muy bien. Pues bueno, aquí en Yo México. creo, Adelante, Mafer. nada más era una duda de, bueno, algo que habían preguntado, creo que en una es el límite que se puede decir que alguien está utilizando algo basado, pero para mejorarlo o para hacerlo diferente a un modelo que ya existe con respecto a la propiedad intelectual ahí. Ahí se cortó la mitad de la pregunta. No sé si me la puedes reformular, por favor. Ok, de cuál es el límite que hay, por ejemplo, de cuando alguien crea un producto, ¿no? Y este producto es muy parecido a otro nuevo que crean, pero tiene otras características, pero basado en uno ya preexistente. O sea, ¿cuándo es que radica que pueden decir,
me robaste la idea o utilizaste ya una idea pues que ya existía. De acuerdo. Justamente este tema de definir si te roban la idea o no te roban la idea, lo tenemos que analizar desde el punto de vista del modelo de negocio, una, y también del alcance de la protección que nosotros estamos tratando de defender. Entonces, cuando platiquemos un poquito de las patentes, que va a ser el ejemplo, ahí trataré de indagar un poquito más en el cómo podemos identificar, pero lo más importante es que la mayoría de las protecciones, en el caso de las patentes, describen una forma específica de resolver un problema determinado. Entonces, en el cómo se resuelve este problema, si se está implementando o no en esa tecnología, es lo que va a hacer la gran diferencia de si procede o no procede, digamos, una infracción en temas de patente. Entonces, digo, la voy a detallar un poquito más adelante. En temas de propiedad intelectual de México, pues tenemos estas instituciones que son las que actualmente llevan todo el proceso. En temas de propiedad intelectual, pues es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, que es el INPI. Todo el tema de derechos de autor es el INDAUTOR. Y para los sistemas de variedades vegetales, es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Este tema de las variedades vegetales no lo voy a tocar. Es algo que lo conozco, pero está fuera de mi experiencia totalmente. También hay otro rubro que es los nombres de dominio, que también se ha generalizado muchísimo con las nuevas tecnologías de creación de páginas web. Y finalmente los secretos industriales. Entonces, Eh, ese es un poquito del resumen que atiende cada una de las instituciones. La ley, el INPI, pues vamos a ir y preguntar, someter todo lo que tenga que ver con patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, que también es una modalidad de protección, signos distintivos, marcas colectivas, avisos comerciales. En temas de derechos de autor, lo que tenga que ver con obras literarias, musicales, danza, pintura, escultura, caricaturas, cualquier forma de representación de alguna realidad o imaginación hecha por el hombre es visto en el INDAUTOR. Y pues las variedades de semillas para registrar alguna semilla con ciertas modificaciones, etcétera, es ese fue el nombre, en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Entonces, las invenciones de las que ya vimos que es parte, la propiedad intelectual, las vamos a definir otra vez como toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Y justamente esta definición que tenemos, la de transformación de la materia o la energía, es por la que en México se considera el software como derechos de autor, porque que en sus comités decidieron que no había una transformación tangible de la materia. Entonces no vamos a entrar en, en discusión acerca de filosóficas o no filosóficas, de por qué el software sí debería de ser una invención, pero esto nos da un entendimiento acerca de qué sí podría ser un invento y qué no podría ser un invento. Entonces aquí lo que tengo que recalcarles es transformar la materia o energía para el aprovechamiento, satisfacer una necesidad. Y eso es lo que nosotros buscamos, siempre satisfacer una necesidad. Entonces, toda solución técnica a una problemática técnica que origina un quehacer industrial. Bueno, es una definición muy rebuscada, pero que es una solución y lo vamos a entender desde el sentido más amplio de la palabra,
es independiente de la factibilidad, o sea, aquí no estamos diciendo si se puede o no se puede hacer y tampoco vamos a evaluar el aspecto económico. Entonces, si encontramos una problemática determinada y proponemos una solución, aunque no sea factiblemente económica o factiblemente, o bueno, que no tenga ahorita una factibilidad técnica 100% detallada, es una solución. Y esta solución y esta propuesta a la solución, esta propuesta de solución a la problemática es lo que va a caracterizar a la invención, que es justamente lo que te comentaba, Mafer. Siempre y cuando nosotros resolvamos de alguna manera o propongamos una solución particular a una problemática determinada, ahora sí estamos hablando de casos específicos, pues podremos llegar a tener o generar una invención. Las invenciones tienen 3 principios y el primero es temporalidad. Esto quiere decir, tiene un día inicial y un día de término. No son eternas. El segundo principio es que son territoriales. Eso quiere decir que nosotros podemos tener el derecho en México, pero no tenemos el derecho en Estados Unidos. Y eso es uno de los más grandes mitos que existen. Se considera que si tienes una solicitud de patente, pues ya tienes una patente en el mundo. Entonces, eso es uno de los mitos más comunes que hay. Y lo más importante que entiendan es que es por país. Y finalmente te da un derecho de exclusividad. El derecho de exclusividad es restrictivo en este sentido, lo que te permite a ti hacer y que otras personas no hagan. Ahora, hay 3 requisitos que debe de cumplir cualquiera de las invenciones para que sí las podamos lograr y van directamente relacionadas a la definición de la transformación de la energía, aprovechamiento y solución de una necesidad. Entonces, lo primero es que debemos de tener una actividad inventiva y la actividad inventiva la vamos a definir como la cantidad de conocimiento promedio que va a tener un experto en su área. Entonces, si tú le presentas a alguien con un promedio de conocimiento en un área, digamos, electrónica, y para él juntar A y B no es sencillo, requiere muchos procesos, o tú identificaste un proceso diferente, una forma nueva, pues definitivamente eso lo vamos a declarar como una actividad inventiva eh, adecuada. El segundo punto es la novedad, y esto quiere decir y habla que no se encuentra en el estado de la técnica de la misma forma. El estado de la técnica va a comprender toda la documentación que existe, desde revistas, internet, Facebook, redes sociales, otras patentes principalmente. Y si no se encuentra exactamente igual la forma en la que tú estás resolviendo la problemática determinada, entonces tienes esta posibilidad de novedad. En este ejemplo, o sea, yo les diría, si creo un celular hoy, pues ¿es novedoso o no es novedoso? Pues si solamente lo declarara como un celular con las capacidades de llamar, pues definitivamente no. Pero si ahora nos vamos, oye, en el celular existe un problema de transmisión de tantos metros lineales para el Bluetooth. Y yo desarrollé un nuevo sistema de Bluetooth que transmite 100 metros con la misma capacidad de energía y todo lo demás. Entonces, esta nueva diferencia, pues no existe como tal, o sea, no hay un Bluetooth que llegue a 100 metros con esa misma energía. Entonces, la forma en la que tú solucionaste eso o creaste ese dispositivo probablemente tenga novedad porque tampoco se encuentre. Y finalmente, la aplicación industrial. Entonces, la aplicación industrial quiere decir que tenga algún proceso, ahora sí, semi-industrializado o industrializado para ser fabricado.
Guitarras especiales hechas a mano no se podrían patentar, aunque tuvieran actividad inventiva y novedad, por el hecho de ser fabricadas a mano. Digamos, una guitarra de Paracho, si fuera el caso. Entonces, estos son los 3 requisitos que vamos a tener que siempre cuestionarnos acerca de si lo tiene o no lo tiene nuestra invención. Adelante, Y Rafa. a mí me surgen dos preguntas. La primera, bueno, en el caso nacional, supongo que quien se dedica, digamos, como que a evaluar que estos requisitos se encuentran en una invención sería a lo mejor algún organismo como el INPI, ¿no? Y de ahí mi siguiente pregunta entonces sería, por ejemplo, lo que mencionaba hace ratito de la actividad inventiva, pues yo considero que a lo mejor es como subjetivo, porque, por ejemplo, yo voy a inventar algo y me podrá pasar lo que hablábamos el módulo pasado, de decir, yo me enamoro de la idea y yo digo, es que sí es súper nuevo y tiene una gran actividad inventiva. Y yo pregunto con mi círculo cercano y me dicen, sí, sí está, es muy novedoso, está bien, etc, etc. Pero entonces ahí, ¿cómo es que la entidad que se dedique a evaluar estos requisitos determina, o cómo podría yo estar como un poquito más seguro de que realmente podría cumplir con este requisito? De acuerdo. Justamente le das a uno de los puntos de las definiciones y de los requisitos nacionales. Se crea un comité o el INPI sí es el encargado de hacer todo este estudio. Entonces el INPI tiene su equipo de trabajo especializado en ciertas áreas y ellos hacen la investigación en los medios que tienen. Entonces existen bases de patentes internacionales, van a buscar documentos de investigación, van a hacer una recapitulación de toda la información técnica que ellos encuentren. Entonces, puede haber situaciones en las que no encuentren algún documento igual al tuyo, descrito con la misma forma. Entonces, ellos te podrían decir, ¿sabes qué? Pues yo no encontré nada y adelante, o sea, es nuevo. Sin embargo, esa misma solicitud de patente se puede ir a otro país y otros buscadores, o sea, otros analistas de patentes podrían encontrar alguna otra medio parecida y hacerte cuestionamientos técnicos y decirte, oye, ¿cómo difiere esta que yo encontré versus la tuya? Y tú vas a tener oportunidad de contestarle en Estados Unidos. Y si los convences, va. Y si no los convences, se viene abajo tu proceso de patente. Y tú puedes tener una patente otorgada en México y una solicitud en Estados Unidos que no procedió. Entonces, te da el derecho de explotación único en México, pero no en Estados Unidos. Entonces, sí es un poco dependiente de las capacidades y experiencia de tus evaluadores. Ahora, ¿cuáles son los métodos que podemos nosotros hacer para mitigar el riesgo de todo esto? Lo vamos a platicar, yo creo que al final de la clase, con algunas investigaciones del estado del arte propias en base de patentes. Ok, muy claro, muchas gracias. A ti. Entonces, bueno, aquí les dejo la definición industrial formal que viene en el artículo 19 de la propiedad intelectual. Y les decía, una actividad inventiva se considera que una invención implica una actividad si es aquella que no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Es medio redundante. Y la novedad se considera si la nueva invención, si en fecha pertinente prescrita no existiese anterioridad en el estado de la técnica. O sea, si hoy yo la presento y mañana sale en alguna revista algo idéntico, pues yo tengo derecho de prioridad. Eso es lo que se refiere y mi aspecto de novedad se conserva. Y les comentaba, la parte industrial es si la nueva invención puede ser utilizada o fabricada en cualquier tipo de industria. Así es como se definen. Esas definiciones van a variar de país en país. Entonces, cada uno de los países puede tener sus, digamos, notas que debes de considerar. Y ahí es la importancia de tener a un abogado especialista en los temas de propiedad intelectual de cada uno de los países o un abogado que te permita entender cómo es la legislación de los países en los que vas a presentar y a proteger.
Entonces ya hablamos de lo que son las invenciones. Ahora, las figuras jurídicas son otra forma de decirles legalmente a todas las invenciones. ¿Por qué? Porque te dan un derecho legal. El primero que vamos a hablar son las patentes. Las patentes generalmente son de 20 años. En México es de 20 años y no son renovables. Entonces, por el principio de temporalidad, en el año 21, bueno, en el año 20 minuto 1 se acaba tu derecho de exclusividad y cualquier otra persona puede hacer uso y explotación de tu patente. El otro es el modelo de utilidad, que tiene una vigencia de 10 años, ya después de eso no es renovable y se utiliza principalmente para mejoras continuas de otras invenciones. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias principales entre el modelo de utilidad y una patente? La primera es el tiempo, o sea, una va a proteger por 20 años y la otra por 10 años. El otro aspecto es que el modelo de utilidad en algunos países o traducciones se les conoce como de little patent o de la patente de utilidad. Esto quiere decir que es menos exigente que una patente y el modelo de utilidad generalmente no evalúa actividad inventiva. Eso quiere decir, en este ejemplo que les ponía, o sea, si nunca antes habíamos visto un sombrero con una sombrilla o una sombrilla sombrero, aunque fuera muy obvio juntar A y juntar B para alguien experto en el tema, pues podría pasar por un modelo de utilidad, pero no podría pasar por una patente porque es muy obvio para las personas. Entonces, otra de las características principales es que en la mayoría de los países y las patentes tampoco o sea, en el modelo de utilidad tampoco se lleva un examen de fondo tan exhaustivo para el tema de los modelos de utilidad. Por lo que si tú no estás tan seguro si realmente puedas o no tener actividad inventiva, pues uno de los consejos generalmente que te puede dar el abogado es que te vayas por un modelo de utilidad. Sin embargo, ni tú ni el abogado en este instante tienen la verdad absoluta. O sea, puede ser que el investigador o el examinador de las patentes en su momento no encuentre información sustancial para decir que no tienes actividad inventiva. Entonces, son dependientes de la forma en la que presentamos la información. La tercera figura jurídica es el diseño industrial y tenemos dos. Tenemos el dibujo industrial, que básicamente es 2D, gráficos, etcétera, y el modelo industrial, que ya es 3D. Entonces ahí les dejo algunos ejemplos de lo que podríamos considerar una silla, los dibujos de Easy Glove que estaban ahí, la forma de sus relojes, una taza, la forma característica probablemente de algún empaque, etcétera. Entonces les dejo una tabla de resumen de las invenciones, patente, modelo de utilidad, digo la pequeña patente, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. Este no lo mencioné porque cada vez viene más en desuso en México. Está en la Ley General de Propiedad Intelectual. Y pues ustedes lo pueden revisar. Pero ¿en qué consiste a grosso modo? Se protege la forma en la que se generaba un circuito integrado, cómo estaba trazado, cómo estaba compuesto. Ahora sí, la forma de acomodos específicos de tanto las resistencias, transistores, etcétera, se daba. Ahora, imagínense que su periodo para que se les otorgue este derecho y explotación es alrededor de 2 años y medio. Entonces, en la industria, pues se va avanzando cada vez más rápido. Entonces, lo que sucedía es que para cuando tú tenías tu derecho, tu registro del circuito integrado, pues tú ya lo habías descontinuado o ya no lo estabas utilizando. Entonces, por eso ha caído mucho en desuso. Ahora, ¿cuáles son los pasos generalmente para proteger en México?
Primero tenemos que hacer una investigación exhaustiva, ¿no? Que era lo que mencionaba a Rafa. O sea, tenemos que ver si tenemos estos 3 principios: actividad inventiva, novedad y actividad industrial. De alguna forma vamos a buscar en bases de patentes, en otros artículos, etcétera, y vamos nosotros primeramente a tratar de integrarlo. Lo segundo es, nos tenemos que decidir si nos vamos a ir por alguno de los mecanismos ya antes mencionados o por una combinación como tal. De ahí lo que nos toca es hacer la redacción, tanto de de la patente o de lo que vayamos a proteger del modelo de utilidad. Tenemos que llenarlos en ciertos formatos, con ciertas características, con cierto tipo de interlineado. Los dibujos tienen que tener ciertas características de líneas cuando se imprimen, etcétera. Entonces, todos estos pequeños detalles es donde les digo que los abogados son más que nada los expertos en ese tema, y ustedes tienen que transmitirle a él pues todo el conocimiento técnico para que su patente o su memoria técnica quede lo suficientemente documentada y lo que buscamos proteger, que se llaman reivindicaciones en las patentes, pues realmente se logre. Una vez que se tiene la memoria técnica, se solicita ante el INPI, se pagan ciertas tasas y ya de estas tasas, pues tenemos que esperar todo un proceso. Entonces, si se presentan en oficinas regionales, después van a ir a las oficinas centrales o se van a analizar ahí, depende del modelo actual del INPI, y va a llevar todo un proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar de la patente en particular? Y bueno, por ahí les dejo una lectura recomendada, es un post de cuándo vale la pena proteger una patente para mi proyecto. Entonces, los costos pueden ser muy elevados si nosotros no los consideramos a tiempo. Vamos a tener costos de redacción. Los costos de redacción van a depender del despacho y si nos cobra o no el desarrollo de las imágenes particulares. En promedio, una redacción puede estar en México entre unos 60,000 pesos para patentes que son sencillas, y para patentes que ya son muy especializadas, industria de fármacos, biotecnología, sus tarifas se pueden elevar a los 120,000, 150,000, 200,000 pesos, dependiendo de la extensión y de la profundidad de cada una de las solicitudes de patente, y si es un despacho nacional o si está en la Ciudad de México, Guadalajara. O sea, todo eso influye en los costos de redacción. Después de que tú ya tienes la solicitud de patente, tienes que hacer un pago hacia el INPI, que la verdad no es tan grande, o sea, puede oscilar entre los 10,000 pesos o menos, dependiendo si eres inventor independiente o si eres una empresa. Y finalmente, pues todo el proceso. Ahora, cuando uno presenta las patentes, vamos a tener 3 fases de la patente. La primera fase de la presentación es el examen de la forma. Y este examen de la forma representa básicamente que tú entregaste tu documentación conforme lo marcan los formatos y la ley del país. Si, digamos, presentaste en algún otro formato, no es elegible, etcétera, te va a llegar un oficio y tú tienes oportunidad de mandar toda la información que corrija esos errores. En México tienes oportunidad, me parece que hasta 3 veces, pero ese es un proceso que pues te va acompañando el abogado generalmente. Esas contestaciones, dependiendo de si es la fase de, de la evaluación de forma, pues va a tener algún costo. Y si es la siguiente fase, es una evaluación de fondo, donde ahora sí el examinador se mete de lleno con tu solicitud, empieza a recabar la información y te manda requerimientos de más información, pues puede elevarse todavía más los costos. Entonces, en promedio, en la primera fase de la forma, pues puedes estar invirtiendo entre unos 5 o 8,000 pesos.
por contestación. La mayoría de los abogados a los que se dedica propiedad intelectual, una de sus garantías es que pasas el examen de forma. O sea, ellos se hacen responsable por eso dentro de su garantía. Hay otros que no. Entonces, es una de las cosas que uno tiene que preguntar cuando se acerca con sus abogados. Oye, si contrato este servicio contigo, o sea, la garantía es que paso el examen de forma y ya ellos te van a decir sí, no, o qué sucede. El examen de fondo definitivamente nadie te lo va a garantizar porque es lo que les comentaba, o sea, va a depender de la calidad de redacción de la patente más la información que pusimos ahí, más la cantidad de reivindicaciones o protecciones que buscamos adquirir. Finalmente, si nosotros nos vamos a ir hacia otro país, pues hay que hacer las traducciones si nos las soliciten y pues en promedio pues podrá hacer un presupuesto de unos $4,000 y va a depender de la extensión, ¿no? Una vez que ya pasamos el examen de forma y es la tercera etapa, o sea, ya nos dan los resultados, si nos la aprueban o nos lo rechazan, pues tenemos que pagar las emisiones. Y de las emisiones y de los títulos, pues te van a cobrar la cantidad de años restantes hasta los 20 años. Si te la otorgan en el año 3, pues todavía faltan cubrir del cuarto año al año 20. Y tú puedes pagar, el INPI te da la facilidad de pagar en periodos de 5 años, me parece, la cantidad pues pertinente. Si eres otra vez inventor independiente, pues puedes recibir un descuento. Entonces, todo esto son factores que puede o no incrementar. Entonces, en este post que les digo está detalladamente cuánto cuesta en promedio, que es aproximadamente unos 96,000 pesos la redacción. Ahora, una vez que tú ya la presentas, lo que sucede detrás del proceso de presentación de las patentes, que puede tomar muchos años, pues es que en los primeros 5 años desde que tú la presentas, en la primera fase, pues va a estar en revisión de forma y posteriormente va a haber un periodo de publicación de la solicitud de la patente. Esto quiere decir, la institución publica y dice, el inventor tal con este nombre de patente hizo esta publicación. Y es un periodo donde otras personas pueden intervenir en los procesos y decir, oye, ¿sabes qué? Esa patente que tú estás analizando no es... no tiene materia patentable, ¿no? O no debe ser patentada porque ya me pertenece y etcétera, ¿no? Entonces es un periodo muy pequeño de algunos meses de consulta y se sube. De ahí continúa todo el examen de fondo que puede durar desde el 6 meses, si te va excelentísimo, hasta la realidad, hasta los 5 años en México. Entonces, dependiendo si tú metes un modelo de utilidad o una patente, son los periodos promedios que te pueden tener. En el caso de EasyGlove, nosotros la sometimos en el 2017 y nos la acaban de otorgar apenas en el 2022. Perdón, en el 2018 la sometimos y en el 2022 fue cuando ya... No se crean, sí fue 2017. ya corren los años muy rápido. Oye, Dani, tengo una duda en ese sentido. Si tú, como dices, es por zona la propiedad, ¿no? Si tú, por ejemplo, en el ejemplo de EasyGlove, patentaste aquí en México y alguien tiene una patente similar en otro país, o sea, las restricciones es que esa persona, me imagino, no puede comercializar o no puede fabricar aquí en México, ¿no? Y viceversa tú en el país donde él declara la propiedad, ¿no? Es incorrecto en cierta forma y correcto al mismo tiempo. Te lo explico. No puede existir, el principio es que no pueden existir dos patentes iguales. Así lo entiendo. Entonces, eso digo, es como el concepto que hay que entender primero. Esta presentación de patente en México, existe una sola patente y el siguiente concepto se llama familia de patentes. ¿Qué quiere decir? Es la misma patente presentada en varios países.
y a eso se le conoce como la familia de patentes. Y cuando vamos a entrar a un caso en una plataforma y vamos a ver cómo se ve la familia de patentes, pero es una única patente, o sea, no son muchas patentes diferentes. Y se le asocia un número que se le llama fecha de prioridad y te dice esta solicitud de patente tiene fecha de prioridad de la primerita. Entonces, en el ejemplo que nos estás brindando, lo que yo te diría, puede haber patentes otorgadas muy similares, donde su campo, de alguna manera, si lo viéramos como diagramas, se me fue el nombre, bueno, como conjunciones, pues van a tocarse en algunas partes y en otras no. Eso quiere decir que si esa empresa en China viniera para acá, parte de su desarrollo tecnológico probablemente sí no lo pudiera manufacturar, pero no en su totalidad. Ok. ¿De acuerdo? Mm. Y en el caso de que tú fueras, también parte de esa propiedad intelectual no la podrías desarrollar. Sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede? Digamos, bueno, uno de los ejemplos que les podría dar en ese caso, en el desarrollo de una cámara web, bueno, en una cámara de celular. A lo mejor una empresa tiene todo la propiedad intelectual de la cámara, no sé, digamos Samsung como tal. Entonces, ellos pueden manufacturar la cámara, pero a lo mejor alguien tiene una patente del sistema de energía y el celular, ¿no? Que integra la cámara. Entonces, esa empresa tiene dos opciones, o le compra la cámara ya manufacturada y fabricada a la primera empresa y la integra a su tecnología y no hay problema por un principio que se llama vencimiento, es el vencimiento del derecho a la primera venta. Entonces se vence al comprarla y todo check. Lo que no podría la segunda empresa es tratar de manufacturar esa misma cámara en el país donde ellos la tienen protegidos. Ok. Oye, y por ejemplo, bueno, imagino que las grandes empresas lo que hacen obviamente es patentar en varios países. Tengo entendido que obviamente hacia donde vaya la parte comercial, digamos que la fecha es la de la presentación en México, hablando de nosotros. Em, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú estás patentando aquí en México, todo marcha, digamos, normal? Y cuando buscas patentar en otro país, o no sé si eso se pueda, ¿hay algo similar o te pueden bloquear la patente en otro país? Es correcto, es como el ejemplo que les daba, o sea, puedes tener una patente otorgada en México y exclusividad de México y en otro país la puedes tener denegada. Puede suceder. Ok, ok. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de todo el tema de las patentes, lo que tenemos que estar pensando es en la materia patentable. ¿Y cómo definimos la materia patentable? Como les comentaba, es establecida por la ley donde buscamos proteger y es tan amplio el concepto que para definirla lo que hacemos es definirla a la inversa, o sea, con excepciones. O sea, definir qué no es patentabilidad. Y para eso nos vamos otra vez a la ley y nos decimos, ¿sabes qué? Lo que no es patentable son los principios teóricos y científicos. O sea, si yo trato de patentar, no sé, la velocidad de la luz y cómo se describe en fórmulas matemáticas, etcétera, o el principio, pues no lo puedo patentar. La gravedad sería como otro de los principios. Los descubrimientos que por sí solos existan en la naturaleza, sin haber intervenido anteriormente por el hombre o que fueran desconocidos.
El tercero es cualquier tema de planes de negocios, juegos mentales, etcétera, métodos matemáticos, tampoco es patentable. Programas de computación, digo, bien establecido en la ley. La forma en la que presentamos la información, por ejemplo, esta presentación no es patentable. Tiene otras formas de protección, como podría ser derecho de autor, pero no es patentable. Y cualquier otra creación estética, artísticas o literarias, principalmente pues aquí nos referíamos a derechos y obras, derecho de autor, perdón, y métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico. Eso tampoco es patentable en el tema, y aquí voy a hacer un paréntesis porque es algo que nos incumbe, ¿no? Como dispositivos médicos. Si yo creo un instrumento y digamos, este instrumento tiene que distribuir o dar ciertas dosificaciones en tiempos y formas al paciente para funcionar, eso sí podría ser patentable. Lo que no podría ser patentable es decir, ¿sabes qué? Te vas a tomar 8 horas, cada 8 horas un cierto medicamento. O para corregir esta enfermedad hay que hacer esta terapia. O tratar de patentar los rayos X, ¿no? Que es algo que nosotros vivimos en el día a día. Pero sí puedes patentar la máquina que genera la energía para los rayos X. Entonces, esto es algo muy particular para nuestro caso, que es importante tenerlo en mente. O sea, no podemos patentar tratamientos ni diagnósticos. Y la otra yuxtaposición, que quiere decir, o sea, unir dos invenciones antes conocidas, como les comentaba el sombrero, ¿no? O digamos, un martillo con un sistema de golpeo automático. Entonces, eso ya no se puede proteger por el principio de que ya no tiene actividad inventiva, ¿no? Ahora, todas las patentes tienen una estructura muy particular y se clasifican a nivel internacional por la guía de la WIPO, que le vamos a conocer como la CIP, la Clasificación Internacional de Patentes. Son 8 rubros principalmente y es un sistema jerárquico que permite clasificar en 8 sectores la tecnología para poder después identificarla en secciones, clases, subclases y grupos. Entonces, este CIP es un número determinado que nos va a caracterizar un grupo específico de patentes y esto nos va a poder ayudar justamente a identificar algunas otras posibles soluciones similares. Entonces, digo, ahí les dejé el link, aquí lo estoy poniendo directamente en la presentación y tú puedes entrar en el acceso de clasificación. Si tú no supieras nada, ni por dónde iniciar y quisiéramos encontrar una necesidad particular del humano, pues nos podemos ir y lo dices agricultura, personal, salud, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? En el salud me voy a ir al Medical or Veterinary Science. Y luego aquí digo, tengo identificación de diagnóstico y es la B. Y luego ya encontré aquí una subclase. Y este número A61B es el número característico de todas aquellas invenciones relacionadas a diagnóstico o identificación de cirugía, análisis biológico principalmente. Y luego vamos a tener todavía más subclases, que puede ser aparato de radiación, diagnóstico combinado. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en la parte de la búsqueda, que vamos a ver un poquito más adelante en lo de las patentes. Ahora, de una manera muy general, la patente la tenemos que identificar con estas partes. Siempre va a haber un título de invención. Los números que ustedes pueden ver en cada una de las patentes, el 10, 43, 19, son estándares. Entonces, si se encuentran una patente en chino que no pueden leer, pero recuerdan que el 75 está ahí, pues ahí va a estar los inventores y esos van a ser sus nombres. El 73 va a ser el asignatario o quien tiene el derecho patrimonial principalmente de la patente. Entonces, este es un caso muy particular, o bueno, general yo diría, donde unos inventores
tienen el derecho patrimonial y la empresa tiene el derecho, perdón, tienen el derecho moral y la empresa tiene el derecho patrimonial. Luego vamos a encontrar la fecha y número de solicitud de esta patente en el 21. Entonces, aquí podemos identificar en el 22, cuándo se llenó y cómo se registró su primera solicitud, o bueno, su primer folio, ¿no? Dependiendo de los países. Y esta es la fecha de prioridad. Entonces, todas las demás presentaciones en otros países de esta patente, conocida como su familia de patente, van a traer esta fecha. Vamos a encontrar la clasificación de la CIP, que en este caso fue la B60R900. Ay, nadie me dice que no están viendo mi presentación, ¿o sí? Creí que seguías explicando lo de la página. No. Bueno, aquí está el formato general de las patentes. Y en los números les decía, está el título de invención, 54, inventores 75, quién es el titular del derecho de la patente, 73, y esto es lo que les comentaba que son estándar. O sea, es la forma en de presentar las patentes. Van a tener un resumen, un abstract, y con esto básicamente ustedes pueden identificar en una breve lectura de 1 minuto, 2 minutos, si esta patente o no les hace sentido. Si les hace sentido respecto a su desarrollo tecnológico, entonces ya lo podemos descargar, leer, analizar y tratar de aprender para ellos. Entonces, lo que hay que recalcar de todo esto de las patentes es que al ser una publicación y haber una base de datos, lo que se genera es un nivel de conocimientos cada vez más homogéneo y de mayor nivel. Y esa es una de sus finalidades. Tú cambias tu derecho, digamos, más bien, si tú haces una negociación con el Estado, entonces el Estado te dice, bueno, yo te voy a dar un monopolio autorizado por 20 años de esto que tú me estás diciendo, a cambio de que en 20 años sea libre y cualquiera lo pueda realizar. Entonces tú tienes ese periodo para explotación. ¿Alguna pregunta acerca de las patentes? ¿Ahí cuál sería la diferencia, perdón, entre cesionario e inventores? El inventor es las personas que pusieron capital intelectual para desarrollar la patente. Y el asignatario es básicamente el titular del derecho patrimonial. Entonces, en este caso, los inventores no podrían comercializar esta patente, digo, a rasgos muy generales, sino lo tendría que hacer Yakima Products. Si ellos como inventores lo trataran de hacer, pues podrían meterse en problemas. En este caso, al revés, ¿no? O sea, Yakima Products tiene que darles el reconocimiento a los inventores por su derecho moral de la creación de esta patente. Gracias. Yo tengo una duda, Dani. Adelante. Bueno, o sea, se supone que son 20 años en las que el autor, bueno, la persona que patentó, puede explotar su producto o servicio, bueno, la patente. ¿Qué pasa si le realiza como alguna innovación o alguna actualización al dispositivo que patentó? O sea, ¿entra dentro de la patente o tiene que volver a patentar este nuevo dispositivo? Ok, es una pregunta muy interesante, Frida. En este caso tenemos que evaluar si dentro de la solicitud de la patente tú figuraste este tipo de crecimiento de tu desarrollo. O sea, si tú mencionaste, mi invención es A y luego tengo A con la posibilidad de A1, 2, 3, 4. O sea, si tú ya más o menos habías, digamos, propuesto esto y dentro de tus reivindicaciones mencionas que también quieres esa protección, estás dentro, o sea, no necesitarías una nueva patente.
Si no, o sea, si no sucede eso, hay que hacer ahora sí un análisis técnico de qué tanto difiere tu solicitud actual versus la más nueva. Entonces hay que tomar una decisión porque tú mismo puedes hacerte estorbo a tu nueva solicitud. Lo más importante es que si tú vas a hacer una nueva solicitud de patente, no estés tratando de proteger lo mismo. Entonces, hubo una problemática determinada, ¿no? En el caso del Easy Glove, ¿no? Nosotros fuimos con una solicitud de patente y resolvimos la medición del SG con 2 sensores. Entonces pusimos, no sé, ciertos componentes específicos en cierta distribución, en cierta forma. Y lo que nosotros tratamos de proteger es esa forma específica para conseguir el trazo eléctrico del SG. Ahora imaginemos que nosotros lo resolvimos con 3. La pregunta es, ¿qué tanto varió tu sistema versus la de 2? Entonces, si tú escribes otra patente muy parecida diciendo que tu problema principal era la adquisición de señal con 2 sensores en vez de con 3, pues entonces sí puede hacerte estorbo. Pero si tú pones puntualmente la diferencia en cómo resolviste y por qué difiere de las otras, puede pasar. Y eso es lo más importante. Siempre enfoquémonos en cómo resolvemos la problemática determinada. Si no, no hubieran existido tantas mejoras de celulares, ¿no? Porque al principio hubiera dicho, pues ya hay celulares. Entonces, ¿cuál es la problemática determinada? Entonces, si tenemos bien clara la problemática determinada y la forma de solución técnica específica, pues podemos evaluar esto. Entonces, la Vale. respuesta es depende. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces ya vimos uno de las formas de proteger uno de los mecanismos de propiedad intelectual, que fue la patente de invenciones, y pues ahora otro de los mecanismos es el secreto industrial. Aunque pareciera obvio, el mecanismo de secreto industrial pues consiste en mantenerlas en secreto, y ese es el aprendizaje más grande. ¿Cuándo termina el secreto industrial? Cuando se lo cuentas a alguien. Si lo divulgas, si se lo haces de conocimiento a más personas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el secreto industrial? Pues hay que hacer un análisis principalmente acerca de las opciones que tenemos. Entonces, el secreto comercial es toda aquella información, ya sean fórmulas, modelos, compilaciones, dispositivos de programas, métodos, técnicas o procesos. Entonces, oye, dentro de mi patente yo describí que necesito A, B y C. Y para unir A y B necesito un rango determinado de temperatura entre 40 y 50 grados. Pero yo sé a través de experimentación que si no lo haces especialmente durante 30 minutos en un rango más o menos 2%, pues el 90% de tu producción se va a desechar. Entonces, en la patente a lo mejor tú determinas cierto alcance de tu desarrollo, pero estos pequeños detalles finos te los guardas. Y lo que va a hacer es que puedan ser un secreto en tu proceso de formulación. Sistemas de gestión de calidad, documentos, lista de proveedores, todo lo que conlleva alrededor de la propiedad intelectual o del invento, lo podemos considerar como un secreto comercial. Y ahí es donde les comento, esa es la importancia del capital intelectual. Por sí sola la patente no va a hacer nada. De hecho, por sí sola es un papel caro y costoso. Pero si tú le das los recursos necesarios, como son los procesos, las formulaciones, etcétera, pues tú le estás agregando valor a cada uno de eso. Entonces tenemos que tener en cuenta que el secreto industrial básicamente lo tenemos que implementar cuando no sea tan sencillo hacer ingeniería inversa de lo que nosotros estamos tratando de proteger. ¿Sí? Entonces, si yo voy a lanzar un producto y por lanzarlo alguien lo puede comprar, lo puede abrir, le puede hacer pruebas eléctricas, químicas,
etcétera, y pueden averiguar cómo lo estoy desarrollando, manufacturando, etcétera, pues me la estoy pensando. Pero ahora, ¿qué tal si aunque hagan eso, hay una pequeña parte que les va a costar mucho? No sé, obtener el software principal y la programación interna del microcontrolador, eso es complejo y muy pocas personas o empresas lo van a poder realizar. Entonces, eso a lo mejor me lo quedo yo y lo pongo internamente en alguno de mis procesos de programación, perdón, de producción. Entonces, esto son lo que nosotros tenemos que balancear como gestores de tecnología. Oye, eso que vas a divulgar, ¿qué tanto impacta o no en que alguien más llegue a poder realizar tu invento? Entonces, hay una línea muy delgada en lo que se debe de colocar y no se debe de colocar en la propiedad intelectual. En el caso de las patentes les di un claro ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes dar un rango y te guardas algo, o sea, específicamente algunos datos. Entonces, esto consiste en generar todos los mecanismos pertinentes para no dar la información directa o también fragmentar la información. Entonces, hay 3 mecanismos muy comunes. El primero son contratos de confidencialidad y los tenemos que tener en cuenta en el momento de que entre un nuevo trabajador, alguien que en el futuro podría generar algún conflicto. Aunque sea tu mejor amigo, aunque sea tu papá, tu mamá, bla, bla, bla. O sea, tienes que tener este chip que es importante tener algún mecanismo para el controlar toda esta información sensible. El segundo caso sería separar los procesos o conocimientos. Entonces, este es el ejemplo de la formulación a lo mejor de un químico muy complejo que tú puedes tener una empresa en, no sé, en Guadalajara y haces el proceso A, B y C. Y C lo manda esta empresa a otra instancia, a lo mejor la manda en Zacatecas y ellos van a realizar el proceso X, Y, Z, pero no hay nadie más que una sola persona bajo un contrato de confidencialidad que sabe específicamente el proceso de cuáles se hablan las 2 empresas, ¿no? Entonces, es una forma de fragmentación. También pueden, o sea, lo que se les ocurre en este proceso, A, B y C, y en mi proceso final lo etiqueto como D y lo mando al siguiente paso, y el único cambio que existe es en las etiquetas, ¿no? Etcétera. Entonces, son formas en las que uno puede garantizar hasta cierto punto que no descubran cuál es el secreto del éxito de tu producto o de tu servicio. Otro de los casos es el de la Coca-Cola, que es, o sea, se tienen mitos que solamente 1 o 2 personas en el mundo conocen la fórmula y que nomás la mitad y que esas 2 personas no se pueden juntar en la vida, pero tienen contratos millonarios. También otra de las prácticas es que para las personas que ya han estado mucho tiempo en las industrias, tengas contratos de no competencia. Los contratos de no competencia es, tú trabajaste en la industria fabricando dispositivos médicos, en particular el electrocardiograma y siglos. Entonces, me firmas un contrato de no competencia que no puedes trabajar una vez que terminas tu relación laboral con Soluciones Kenco durante 5 años fabricando electrocardiogramas, wearables en un guante. O sea, sí puedes hacer electrocardiogramas, pero no uno wearable en un guante. Entonces, esa es otra forma en la que puedes evitar la fuga de información. Y bueno, lo más común es tener claves, accesos restringidos, información en varios servidores, etcétera, para que solamente ustedes puedan conocerla. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo implementar el secreto industrial y por qué es importante el secreto industrial? ¿Y qué conlleva el secreto industrial? Muy bien. Nos quedan 7 minutos y signos distintivos es otra de las partes de propiedad intelectual. Entonces, yo creo que por hoy cerramos la clase hasta aquí, si les parece bien.
puedo resolver dudas y preguntas. Dani, yo tengo una duda. Se supone que en la protección, ya sea modelo de utilidad o patente, estás registrando, digamos, hablando de un dispositivo médico, la innovación más que el diseño, ¿no? Porque esa siempre ha sido como mi duda. O sea, tiene que estar el prototipo final o perfectible. Sabemos que todo es perfectible, ¿no? Pero tiene que estar, tenemos que tener, digamos, el modelo que sugerentemente salga al mercado para patentar, o solamente es como la innovación de lo que hace el dispositivo. Ok, primer punto, no lo tenemos que tener. O sea, en una solicitud de patente puede ser que nada esté construido y todo sea teórico y todo sea, ahora sí, en lápiz, ¿no? O en simulaciones. Se puede. Y de hecho es uno de los puntos, digamos, que se considera generalmente. Cuando tú tienes el producto terminado y ya no has patentado todavía, ya es muy tarde, generalmente. Entonces, Ok. se protege generalmente cuando todavía es perfectible el producto. Digo, ahora sí es el principio, ¿no? La pregunta aquí es, ¿cuándo es pertinente hacer la protección? Y es cuando hasta cierto punto tú estés lo más seguro posible que en tu base técnica, en cómo resuelves la problemática, no cambie. ¿Sí? Ok. Sí, ya te entendí. Esa es la primera parte. Ahora, el segundo punto es, no tiene que ser innovación. Acuérdate que la innovación está asociada a un tema de económico, de generar dinero. Entonces, aquí más que nada es que tú puedas generar la invención, que son los tres requisitos que vimos: actividad inventiva, novedad y actividad industrial. Ok. O sea que, ok, teniendo la idea o el concepto se puede patentar. Y, y esa es que esto es como, es que el caminito para mí entonces sería como la patente. Ahí o sea, asegurarnos bajo lo que nos estás mostrando o enseñando es el concepto o idea, de ahí resolver el problema, ¿no? Como lo que vimos en el primer módulo. Y de ahí es prácticamente el prototipado y el ensayo clínico, ¿no? O por así decirlo, o el camino hacia la validación médica del dispositivo, ¿no? Es correcto. En nuestro caso, ya muy puntualmente dentro de la experiencia, yo considero que vale la pena ya someter una patente justamente cuando vayas a hacer la inversión de tus prototipos alfa. Bueno, te digo, lo vamos a detallar principalmente, pero alfa es cuando ya terminaste tu prototipo, tus características mínimas que platicábamos en el módulo 1, y ya más o menos sabes cómo las vas a producir o establecer, ¿no? O cómo se integran contigo. En el sector médico de dispositivos electrónicos mecánicos. Porque si nos vamos a otro sector, digamos, como formulaciones médicas y demás, el punto difiere. Y ahí es lo importante del expertise de cada uno de nosotros. En el caso, te digo, de una invención mecánica electrónica, si tú lo que vas a proteger, te digo, no sé, en tu proyecto es cómo llega la luz a la piel, si llega en ciertas angulaciones, si llega con cierta radiación, con cierta frecuencia. Eso es un módulo, digamos, de protección único. Ahora vas a tener en el sistema que realiza eso, ¿no? Si va a traer, no sé, pantalla, si va a traer fuente de voltaje, si va a traer micro, si no va a traer micro, cómo van a interaccionar las partes entre ellas. Eso es otro módulo. Y aparte vas a tener la parte de la producción, o sea, cómo vienes y ensamblas cada una de las partes. A lo mejor tu dispositivo sí o sí tiene que ensamblarse primero la luz y la cámara antes de todo el circuito electrónico, porque si no, no funciona. Entonces, esta parte es integral de cómo ya lo medio produces. Son cosas que se pueden poner en las patentes. Bueno, algo que creo que sí mencioné o no estoy tan seguro en este punto es que las patentes generalmente permiten proteger
fármacos, procesos y dispositivos. Lo que los modelos de utilidad no te dejan. O sea, los modelos de utilidad no te dejan fármacos y no te dejan procesos. Entonces, si tú descubres un nuevo proceso para la fabricación de tu dispositivo, eso podría ser una patente. Aparte de la patente de tu dispositivo, aparte de la patente de cómo interactúa la luz con estas características, ¿no? De angulación, etcétera. Entonces podrías tener 3 patentes. Entonces lo importante aquí es que tú valores si vale la pena o no hacer 3 patentes en una. Ok. Que se podrían hacer juntas o separadas dependiendo de eso que tú dices, ¿no? Que qué tanto puede ser copiable o no. Exactamente. Y para hacer validaciones médicas ya con un prototipo alfa, necesitas ya la propiedad intelectual, ¿no? O sea, ¿así es el No, primer paso o no? no, son excluyentes. Ah, ok. O Digamos que son sea, procesos paralelos, más exactamente. no. Ok, ya. O sea, lo que tú vas a necesitar para la validación clínica es la cantidad suficientes de dispositivos para probar tus hipótesis. Ok. Entonces, ahí para cuando lleguemos a para cuando platiquemos en esa etapa, para nuestras pruebas, para nuestras validaciones, tenemos que construir antes nuestras matrices de requerimientos, hacer pruebas internas con nosotros, y una vez que nosotros creamos que ya pasaron nuestras pruebas internas, pues ahora sí se envían a los externos. Pero para llegar a ese punto hay que pasar el proceso de fabricación. En dispositivos médicos es irnos, digamos, hasta casi tener el producto para ya mandarlo a fabricar a las validaciones clínicas. Puedes mandar a hacer validaciones clínicas o preclínicas con prototipos. Sin embargo, pues todo el tema de control de cambios para ese dispositivo se va a hacer muchísimo más complejo, más tardado. Entonces hay que valorar esa parte, pero sí son procesos independientes. Ok. Entonces, patente, diseño y validación médica o ensayos clínicos son en paralelo. Es correcto. Ok. Nosotros, por ejemplo, les decía, sometimos la patente Easy Glove en el 2018, nos la otorgaron apenas, y los estudios clínicos, nosotros no realizamos, hicimos un protocolo de estudio clínico y después no nos alcanzó el dinero y mejor nos fuimos por una estrategia que se llama la presentación de un reporte del estado de la técnica donde decimos por qué Easy Glove es idéntico a otros productos. Entonces, el riesgo es que Cofepris en su momento diga, no, pues a mí entrégame el estudio clínico. Y entonces, sí, pues ya no nos queda más que hacerlo y gastar ese dinero. Pero es una decisión o un riesgo que nosotros tomamos porque ya no logramos levantar esa cantidad de dinero y tampoco nuestro modelo de negocio lo sustentaba, pues. Ok. Muchísimas gracias por aclararlo. No de nada. A mí me surgió una duda, Dani. Adelante, Freda. Sí, por ejemplo, bueno, decías que puedes meter a la solicitud de patente sin necesidad de tener como ya todo terminado. O sea, ¿qué pasa si no lo terminas? O sea, ¿Gastaste dinero? bueno, igual sale bastante cara, ¿no? Y por ejemplo, en el caso, también tomando lo del dinero, si alguien, así por ejemplo, la parte que decías de las 3 patentes, ¿te cobran por separado como si fuera una sola, las 3? O sea, O sea, tú vas a llevar tu proceso de la primera patente y te van a cobrar por la redacción, por el sometimiento y por cada uno de los oficios. Y si después metes otra, te van a cobrar por la redacción, por el sometimiento y por las contestaciones. Y después, si las dos se otorgan exitosamente, te van a cobrar las titularidades de cada una. Entonces, el tema financiero y la estrategia de propiedad intelectual es tan importante porque a mí me encanta, es un arma de doble filo,
O sea, es igual como un seguro. O sea, a lo mejor nunca lo necesitas, pero si lo llegas a necesitar y no lo tienes, pues te va mal. Y si nunca lo llegas a necesitar y lo tienes, pues no pasa nada. Entonces otra vez, es un análisis de riesgo en este tema. Ahora, para los emprendedores, para los startups, el punto de inicio del tema de la propiedad intelectual es tratar de mitigar lo más posible el que sí vayas a tener una solicitud de patente viable. Entonces, es lo que les comentaba, o sea, no haces la presentación al inicio. De hecho, o sea, en temas de propiedad intelectual, nosotros presentamos como 5 patentes y después las desistimos y nomás nos quedamos con una, con la de EasyGlove, porque se empezó a hacer una cantidad de oficios, etcétera, que no empezaron o sea, no había modelo sustentable de negocios para esas. Déjame mostrarles algunos de esos ejemplos. Y siempre te la debe de redactar otra persona, o sea, tú no puedes redactar tu propia patente. No, sí la puedes redactar tú. De hecho, en la OMPI hay un curso especializado para principios de redacción y te enseñan muy buenas técnicas para hacerlo. Sin embargo, lo que yo siempre sugiero es que tengas la revisión. Ay, que tengas la revisión de tu abogado, porque el abogado es el que se va a especializar en que esté el tamaño de letra adecuado, etcétera. Pero pues muchos abogados te cobran casi la misma cantidad por esa chamba, porque es un chambón, ¿no? Estás en... les comentaba, este es el portafolio de soluciones que ANCO en su momento. Entonces teníamos una primera patente. Bueno, en el rubro de patentes teníamos sistema, método y aparato para medir, clasificar y despegar la actividad eléctrica cardíaca. La presentamos en México, la presentamos en China y la presentamos en Estados Unidos. Y no creo que nos alcance la vida para platicar de la PCT, pero la PCT es un sistema, bueno, es un tratado internacional por la OMPI que te permite expandir tu tiempo de presentación de 12 meses hasta los 30 meses. Digo, no platiqué en temas de convenios de París, pero una vez que tú solicitas una primer patente, tienes 12 meses para ir a otros países a protegerla. Puedes meter el proceso de PCT que te extiende hasta 30 meses o a algunos países más. Entonces, nosotros gastamos aquí cerca de como 200,000 pesos solamente en la presentación nacional y en la PCT. En China nos cobraron alrededor de unos $5,000 las puras traducciones, más las presentaciones fueron como otros $3,000. Y en Estados Unidos fue algo muy similar, terminamos pagando casi unos $7,000, $8,000. Luego escribimos en conjunto con otros inventores un sistema ponible para registro, procesamiento y reproducción de sonidos de personas en distrofia de sistemas aparatos. Estas nomás fueron nacionales. Aquí se invirtió otra cantidad muy similar, casi de 100,000 pesos. Después nos fuimos por un sistema y aparato para la medición de flujo sanguíneo, oxigenación de tejido sano. Este era un dispositivo que a mí me gustaba muchísimo, pero no lo logramos desarrollar ni técnicamente y después el equipo se disoció, bueno, se separó y ahí murió. Entonces ya nadie quiso seguir con el proyecto, pero se sometió a una patente. Y esta también se desistió, pero, o sea, estamos hablando que fue una tercera. Entonces, pues es dinero que se invierte. O sea, si tú no sigues con tu desarrollo, no lo impulsas, no, aunque lo cambies, no le estás trabajando, pues va a ser un dinero costoso. Ahora vas a aprender mucho, pero pues nosotros no buscamos.
En temas de diseños industriales, con Easy Glove presentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 diseños industriales. Considerando un primer prototipo, de hecho, un primer prototipo en forma de reloj. Sí, fue el que nos enseñaste. Y Sí. en este tema, o sea, esta es una solicitud. Estas no se las puedo subir porque sí es información específica de Kenko. Pero lo que sí les puedo mostrar es lo de aquí abajo. Así es como se ve la presentación de un diseño industrial. Vamos a platicar la siguiente clase de diseños industriales, muy breve, en cómo, o sea, deberíamos de estarlos buscando y demás. Pero en este diseño protegimos la correa y nos lo otorgaron. Y de aquí eran como 7,000 pesos para los títulos y habíamos invertido como 18 en la presentación. Y no fue la, o sea, esta correa no era manufacturable. Era demasiado delgada y los bordes eran demasiado delgados. Entonces, nos otorgaron algo que no pudimos fabricar. Entonces, ese es uno de los riesgos cuando es demasiado temprano. Otro de los ejemplos, bueno, este es carcasa. Entonces, esta es otra forma de la carcasa, muy básica para el reloj. Ese es el reloj y la correa. Entonces, en diseño aquí protegimos cómo se ve. Estaba muy bonito el corazoncito, lo íbamos a hacer por USB recargable y con auxiliar para unos electrodos retráctiles. Y también, pues, el hardware no dio, las pantallas estuvieron muy complicadas, los accesorios de los electrodos eran complicadísimos, entonces lo desistimos como a los 6 meses de haberla terminado de someter. Luego empezamos a proteger diferentes diseños industriales de guantes, que estos eran prototipos, o sea, formas en las que nosotros estamos buscando manufacturar Easy Glove con ciertas propiedades estériles, no estériles, etcétera. Entonces, este era un sistema a base de un silicón que se ponía encima de una tela y se cosía. Y este silicón permitía, digamos, era como una guantaleta. Entonces se puede colocar los electrodos y, digamos, de una manera sencilla en su momento, pues quitar y poner los electrodos de la mano. Y como era de plástico con muy poquita tela, pues se podía limpiar, si le caía sangre, etcétera. Entonces también se protegió. Y estos son algunos de los ejemplos que tú mencionas. O sea, ¿qué pasa si se registra y no se utiliza? Pues básicamente es dinero que se invirtió y no va a tener un retorno. Básicamente lo perdimos. Pero no está mal, o sea, el punto es que no está mal si dentro del proceso de emprendimiento, pues fue una decisión que tú consideraste que iba a tener futuro. O sea, aquí no hay que castigarnos, porque si supiéramos que va a tener éxito nuestro producto en ese punto, pues las decisiones serían fáciles. Pero la realidad es que nos enfrentamos a decisiones de mucha incertidumbre como emprendedores. Y ese es el punto, o sea, cómo podemos tomar decisiones con la cantidad suficiente de información que nos permitan seguir adelante. Ese es el principio de todo el primer módulo. Entonces, el propiedad intelectual viene justamente después porque es uno de los temas que te puede comer el dinero y no puedes llegar a nada, así literalmente a nada. Te quedas con papel. Y tú dices, bueno, mejor me hubiera invertido esos 100,000 pesos en haber contratado a un especialista de software por 3 meses y que me hubiera ayudado a avanzar en la plataforma de algo o en alguna otra característica. Entonces, eso es muy importante, pero tampoco lo podemos dejar de lado, porque si lo vamos dejando de lado, pues eventualmente nos quedamos en un riesgo. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, digo, en temas de diseño industrial. Déjenme ver qué más les puedo mostrar de patentes. Perdón, Dani, entonces ahí lo que
Me imagino que sería lo ideal, porque no hay, no hay camino correcto por lo que veo. Es como asegurar de alguna manera con la patente la metodología o el funcionamiento del dispositivo como primera instancia, ¿no? Correr de alguna manera los ensayos clínicos y hasta el final proteger diseños y al final, digamos, terminar de perfilar el diseño del dispositivo que se iría a aprobación de COFEPRIS o FDA en su caso, ¿no? Sí, más o menos lo dices en conclusión correcta. Ok, bueno, Eso es lo perfecto. que yo Esa, haría, eso es lo que yo haría en este instante, justamente después así de como lo toda tu mencionaste. experiencia. Sí, Ok, súper. digo, a lo largo de muchos caminos, y eso es lo curioso, o sea, cuando yo busco gente que me mencione, o sea, cuándo proteger, cuándo no proteger, pues digo, yo me enfrento a esta realidad de abogados muy buenos en sus áreas, pero que no pueden contestar este tipo de preguntas que tú acabas de hacer, o sea, tú ya más o menos dijiste, cuando lleve a pruebas preclínicas, ahí meto uno, y cuando termine mi parte de producción piloto, mis diseños industriales. Pero, o sea, tú ya lo estás viendo en el marco completo, o sea, es a veces difícil validar todo ese modelo porque al inicio tomas demasiadas decisiones como hipótesis. Entonces, la primera decisión que nosotros tomamos de hacerlo guante nos trajo un sinfín de retos impresionantes en las áreas de producción y manufactura. Que logramos algunas y eso nos trajo mucho conocimiento. O sea, si no hubiéramos desarrollado las carcasas en impresión 3D, probablemente no tendríamos una infraestructura de granjas de impresión 3D. Y ese es el valor de la propiedad, del capital intelectual. Entonces, no solamente presentar ya la presentaste, ahora tienes equipos y los equipos necesitan procesos de calibración y los equipos de calibración aparte necesitan mantenimientos preventivos, correctivos. Entonces, esta parte de know-how adicionarla a tus temas de costos, finanzas y sumarla al tema de propiedad intelectual, te está poniendo barreras. Y eso es lo difícil de solamente irte por la perspectiva de, voy a buscar una patente y me la voy a copiar. Pues la realidad es que no puedes copiarla, o sea, tienes que construir la infraestructura. Entonces, esos son, digamos, algunos de los puntos recomendados, ¿no? De cuándo proteger y cada uno. Pero volvemos a lo mismo, o sea, puedes terminar pruebas clínicas y desechar la mitad de tu desarrollo. Este es el ejemplo de EasyGlove. Digo, todo lo de arriba es documentación del INPI, la pueden buscar por cada uno, pero nosotros escribimos 86 páginas. Yo en particular escribí esta solicitud de patente. Y aquí lo más importante pues viene hasta abajo, o sea, ¿qué es lo que estás protegiendo? Y eso es la otra parte de las patentes. Las reivindicaciones. O sea, todo lo demás que está antes de esto es la información documental suficiente para que tú justifiques a esta persona que no te conoce y que es objetiva, porque sí te debería dar el derecho. Entonces, no importa si tú escribes 3 pedacitos de memoria técnica, si esos tres hojas te dan el sustento técnico para las reivindicaciones adecuadas. Pero en este caso, nosotros estábamos contra una investigación de el primer electrodo por Beethoven, creo que fue por ahí de los 1800 y fracción, 1900, en esa época. Entonces traíamos un historial de ciento y fracción de años de innovación, bueno, de invenciones, perdón, de electrocardiogramas. Inclusive uno de nuestros socios, bueno, que se salió, Alan, encontró una patente de un guante que tomaba ECG, saturación de oxígeno, etcétera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue todo un estudio de esas patentes y la tratamos de diferenciar así al grano, o sea, casi pusimos lo que más pudimos. Y vean, estos son los dibujos que nosotros encontramos, bueno, presentamos. O sea, era un dispositivo que iba en la muñeca o en la mano, así lo pusimos, con una capacidad de electrodos en los dedos, en 3 o 4 dedos o múltiples dedos, y ahí es donde empieza uno la jerga técnico-legal. Posteriormente presentamos esto que contenía electrodos, un sistema de pantalla de visualización, ni siquiera se ve el guante aquí.
pero esta fue la base principal para que nos la pudieran otorgar en México. Sistema de electrónica, un sistema para conexión o desconexión, switch, etcétera. Presentamos ahora sí que diagramas, ¿no? Tejido, piel, módulo de adquisición, todo esto muy en detalle. Entonces aquí lo que nosotros decíamos, pues a mí dame la protección del sistema, o sea, de lo que hago. O sea, aquí nosotros tomábamos la señal, la promediábamos a través de unos circuitos electrónicos, sacábamos la señal promediada y la desplegábamos con esa información, ¿no? Y ya todos los circuitos a detalle. La arquitectura del hardware, la lógica de cada uno. Y pues de toda esta información, sistemas de análisis de la señal por Fourier, discreto, etcétera, o sea, todo lo que estábamos haciendo. Redes neuronales, sistemas de clasificación lineales, todo eso lo colocamos en la patente. Entonces, esto construye el sustento de la memoria técnica, que es lo que nos permitió defender por qué era diferente nuestra invención. ¿Qué tanto llegó de esto a la producción? Un 60%. O sea, se quedaron algunos módulos, algunos sistemas de adquisiciones, pero otras cosas se desecharon. Pero, bueno, eso es algo que no les comenté en la presentación. Una de las finalidades de las patentes es el reconocimiento, o sea, que es lo que les comentaba, el tema del ego, o de que me aprecien, me reconozcan por. El 2 es el levantamiento de capital. O sea, no es lo mismo que tú llegues con tu inversionista y le digas, ya tengo la patente otorgada de tu invención, a que digas, la tengo en solicitud de patente y la tengo protegida en tal, tal y tal. O sea, cambia el mundo, porque inclusive ellos no conocen todo esto que les estoy diciendo. O sea, no, ni siquiera a veces tienen en mente la territorialidad, se dejan ir por lo que es, por el constructo social de la patente. De hecho, los modelos de utilidad y diseño industrial, yo creo que nunca más, a menos a alguien especialista, les va a hacer preguntas detalladas y les permite construir confianza. Entonces, esa es la finalidad número 2 de la propiedad intelectual en caso particular de las patentes, el levantamiento de capital y construcción de confianza. Y la tercera, pues ya es un tema más de negocio, ¿no? O sea, puedes crear una estructura defensiva o defensiva, exclusiva y no exclusiva. Entonces, este fue el de Easy Glove. Y les digo, aquí está la presentación de la PCT. Que es la misma, o sea, está en español, solamente esto nos permitió juntar dinero, que fueron 2 años para juntar dinero, esa cantidad de dinero que les digo, y poder someter en otros países. Pero básicamente es la misma solicitud. Lo que les quiero mostrar esta carga. Entonces, la PCT se ve como el título de invención, mis datos generales, inventores, el abogado en la que nos ayuda a presentar, otros inventores, le digo somos 3, y por aquí debe estar, este es como el punto crítico. Hay 2 mecanismos en los que se pueden presentar las patentes, es a través de la presentación nacional como primera instancia, que es como lo que nosotros hicimos, lo presentas en un país y luego solicitas a la OMPI la extensión del tiempo y lo reconocen todos los países que lo integran a la OMPI. O la otra es que te vas directamente a la OMPI y pues automáticamente haces el proceso y tienes el tiempo completo. ¿Cuál es la diferencia? Es un tema de indicadores nacionales. Entonces, si tú te vas a la OMPI, le cuenta a la OMPI como que, yo hice tantos registros de nuevas patentes. Entonces, a esos indicadores les encanta a los países porque dicen, yo país presenté tantas nuevas solicitudes de patente en el 2022. Entonces, hay muchas políticas gubernamentales que fomentan que lo presentes nacionalmente primero. Y en nuestro caso, había un fondo de gobierno aquí en Jalisco que nos pagaba las presentaciones nacionales. Entonces, esa es también una de las razones por las que nosotros pudimos proteger tantas invenciones, porque al final teníamos un apoyo gubernamental para presentar las patentes. Si no hubiera existido esa presentación, probablemente hubiéramos
dudado mucho en presentar las patentes porque son 100,000 pesos de entrada. Entonces es bastante, es bastante dinero al inicio cuando estamos todavía con muchas dudas técnicas. Entonces hay que buscarle cómo presentar. Al final es mitigar el riesgo. Y pues como es un fondo de gobierno, lo que siempre decimos aquí es que es dinero caro porque es dinero nalga, hora nalga. Eventualmente lo pagas, pero pues no lo tenías y no te lo iba a dar un inversionista. Entonces es una oportunidad. Pero bueno, espero que eso hayan resuelto sus dudas. Si no, vamos a seguir platicando. Igual estaría muy interesante si pueden por el chat, ahí por el grupo de Teams, dejar algunas preguntas y voy a tratar de contestarlas. Muchas gracias. A ustedes. Excelente noche. Adiós, buenas Vale, noches. gracias, buenas noches.